señor. Murilo, adelante. Necesito que aparte de, mires bien la radiografía. Aparte de esto, que ya habíamos dicho, que tiene calcificaciones y que abomba, que es una masa, que nos da la idea de que es una lesión blástica, que me digas otra característica que te dice a vos que esto es maligno. ¿Qué es eso? Reacción del periósteo y impresiona, bueno, no se ve muy bien una ruptura de la corteza, pero fíjate en esta parte. Como parece una solución de continuidad, ¿verdad? No es tan obvia como esta imagen. Acá sí evidente es la ruptura de la corteza. Acá, en esta parte yo no tengo corteza. No hay corteza ahí. Eso es evidente. Pero acá, ligeramente en esta parte se ve. Entonces, tengo una aparente infiltración de partes blandas por esa imagen que abomba. Tengo una reacción del periósteo y aparentemente tengo una solución de continuidad de la corteza. Esta imagen, primero que nada, ¿qué tipo de estudio es? La radiografía lateral del miembro inferior. Acá está la rótula. ¿Qué? Este es un fémur. Ese es un fémur. Acá está la rótula. Esa es la rótula. Y ese es un fémur. Generalmente los sarcomas, los osteosarcomas, afectan fémur, miembro inferior. En el 80% de los casos. ¿Qué tipo de estudio es? Sí. Tipo de lesión. Blástica. Blástica por esta. Fíjense, acá sí se ve bien la reacción del periósteo. ¿Qué tipo de reacción de periósteo hay acá? Sí, señor. T de Codman. Acá está nuestro periósteo y termina ahí. ¿Se acuerdan que yo les dije allá que el tipo, uno de los tipos de reacción de periósteo es T de Codman? Esa es la T de Codman, que produce un triángulo, faltando la base, con la corteza y el periósteo. Y produce ahí una pum, ahí queda el periósteo. Parece que se corta el periósteo. Esa es la famosa T de Codman, o triángulo de Codman. ¿Se nota esta masa que hay acá? ¿Verdad que sí? Aparte de eso, hay esto, que es una opacidad mayor y totalmente irregular dentro del hueso. ¿Se ven esas características? Bien, entonces, permiso. ¿Cuáles son las características que me dicen que esta no es una lesión benigna? Porque en este tipo de imágenes yo puedo preguntar qué tipo de reacción del periósteo hay. Y si yo pregunto qué tipo de reacción del periósteo hay, es porque se ve la reacción del periósteo. No voy a preguntar algo que no se ve. Ahí sí se ve, y esa es la T de Codman. Vemos una masa que infiltra partes blandas. Vemos una ruptura de la corteza. Vemos reacción del periósteo en T de Codman. Y una lesión blástica, por ende. Todas las características de una lesión maligna. De rápida evolución. Las de lenta sabemos que son tumores benignos. Esta fue la que ya habíamos visto. ¿Qué tipo de lesión les parece? Lítica. ¿Benigna o maligna? De todo punto de vista, esto es un cáncer. No hay punto de discusión. ¿Por qué? Ruptura de la corteza. A punto de fracturar está.
Estos son los pacientes que se presentan con fracturas patológicas cuando se bajan de la cama. Fractura fémur. Así se manifiesta. Elas sempre estão uma parte isolada do osso, ela pode avançar o osso. Depende de qué tan grande sea tu tumor. Generalmente. Qual a diferença das lesões críticas e da osteoporose? Osteoporosis te produce una descalcificación ósea. Todo tu hueso está translúcido, transparente. Es totalmente diferente y esa es una de las imágenes que vamos a ver en nuestra segunda clase hoy, ¿sí? Nunca jamás afecta el periósteo, ni la corteza, ni nada. Tu hueso es negro porque produce una descalcificación ósea, ¿sí? No, 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 no. Bien. ¿Qué tipo de estudio es? Radiografía de cadera. ¿Qué incidencia? AP. Cadera no existe otra. Cadera es AP. O pelvis. Bien. ¿Cuál es el hueso afecto? Femur, ¿qué femur? Izquierdo. Apenas se ve esta lesión. Apenas. Sobrelevado. Cortical engrosada o insuflada. Todas son lesiones benignas. Esa pequeña sobrelevación ni siquiera produce síntomas. Probablemente esto sea un hallazgo casual. Costilla. Parrillas costales, perdón. ¿Qué parrilla costal es? No el número, no quiero el número porque ahí no podemos contar. ¿Anterior o posterior? Eso vimos en el principio de los... ¿Cuál? Posterior. Es una parrilla, la parrilla costal posterior. Cáncer de mama, melanoma, próstata. Son los tumores riñón. Son los tumores que más dan metástasis a parrilla costal. Generalmente parrilla costal es asiento de metástasis, ¿sí? No tumor primario. Parrilla costal, columna vertebral, calota, asiento de metástasis más frecuentemente. ¿Se dan cuenta cómo este pedazo de costilla no tiene hueso adentro? O sea, es una lesión lítica. A diferencia del resto de la parrilla costal, más distal. ¿Se nota la diferencia? ¿Cuáles son las características que tenemos acá? Reacción del periósteo, infiltración de partes blandas y... Sí, pero ¿qué más? Son 3 características que tienen que fijarse. Claro, ruptura de la corteza. Acá no hay corteza. Este es periósteo. Acá se nota que no hay corteza, ¿verdad? Hasta acá viene mi corteza y después comienza acá de vuelta. Les voy a borrar y fíjense bien. En esta parte hay ruptura de la corteza. Lo que ustedes están viendo acá es mi reacción del periósteo. Les voy a mostrar de vuelta. Chicos, ustedes ven bien acá que falta corteza. Se ve un poquito mejor en la computadora, señores. Acá, esto es periósteo. Hasta acá y hasta ahí hay corteza. En el centro no hay corteza.
Bien. Dos características. 3. Infiltración de partes blandas. Infiltración de partes blandas, esto es tumor. Esto es tumor. Acá también vemos masa, reacción de periósteo y un poco ruptura de la corteza acá. Son todas características malignas del hueso. Plástico. ¿Señora? Sí. Pero todas las características son de malignidad. Lo que pasa es que probablemente toda esta porción de acá hasta acá es tumoral. Pero ¿qué pasa? La parte plástica se superpone a la médula, que de por ahí es una pequeñita parte sana, que tiene el mismo color que acá. Lo que predomina es lo plástico, porque hay crecimiento o infiltración por lo menos en partes blandas, ¿sí? No lítico. Lítico es esto. Esto es lítico. ¿Sí? Tamaño, más de 6, maligno. Sí o sí. Menos de 6 puede ser maligno o benigno. Más de 6 centímetros, maligno. Menos de 6 centímetros puede ser uno u otro. ¿Sí? Lesiones múltiples, líticas, plásticas o en saca-bocado, metástasis. Saca-bocado es mieloma, no es metástasis. Doutora, naquela imagem que a senhora mostrou, tinha a criação de periódico da cabeça? Bueno. Que essa já é metástase, porque já invadiu. Fíjate acá. Fíjate cómo abomba mi hueso. Acá sí produce una ruptura de la corteza. ¿Sí? Hay imágenes un poco no muy nítidas que quizás no les ponga, porque realmente son muy poco nítidas. ¿Sí? Porque para ver costilla hace falta ver todo el completo, no solamente una porción. Pero sí, en esa porción que te mostré sí produce. Bien. ¿Maligno o benigno? ¿Maligno o benigno? Benigno. Benigno. Estas dos súper lindas. Esto, en esta diapositiva está qué primer estudio, qué segundo estudio, qué tercer estudio, que es lo mismo que yo les dije ahí al inicio de la clase. Tomografía, ¿en qué caso se hace? Cuando el tumor no es bien definido por radiografía o cuando necesitamos estadificar. Ahí se hace en tumor maligno, ahí se hace tomografía. De lo contrario, acá. Estadificación, lo único que mide la resonancia es el T. Infiltración a partes blandas, tamaño, infiltración vascular. N y M no. Y sabemos que para estadificar necesitamos T, N y M. Centellografía, tumores múltiples, metástasis. Única indicación para tumor. ¿Qué tipo de estudio es? Tomografía, tomografía. Miembro inferior. ¿Qué tipo de lesión es? Lítica. El fémur está vacío. Todo esto tiene que ser blanco.
Encima hay, ¿qué cosa? ¿Qué otra cosa hay? Ruptura de la corteza. ¿Tumor benigno o maligno? Maligno. ¿Qué tipo de estudio es? Tomografía. Lítica. Es una lesión lítica. ¿Vemos ruptura de la corteza? No, no vemos ruptura de la corteza. Entonces, ¿puede ser una lesión benigna? Fíjense la diferencia atroz que hay entre un estudio y otro. Mismo paciente, mismo paciente. Esta imagen ya la analizamos. Habíamos dicho que era una lesión blástica y la doctora preguntó que por qué de repente acá tiene una imagen radiolúcida, siendo que nosotros habíamos dicho que era blástica. Y acá está la explicación. Este es el fémur del paciente. Este es el músculo del paciente. ¿Se dan cuenta cómo el hueso produjo un tumor que me infiltra por completo partes blandas? Y eso es blástico, es un tumor blástico. Esa es una resonancia magnética. ¿Sí? ¿Se entiende por qué es el gol estándar para tumores la resonancia? Con esta resonancia magnética, mi conducta probablemente sea una amputación, que de hecho es la conducta una amputación. ¿Se entiende la imagen de la resonancia? ¿Sí? Esta imagen corresponde a esta resonancia y esta radiografía corresponde a al mismo corte de la resonancia de abajo. En la imagen vamos a poner 1, 2, 3, 4. ¿Qué hueso es el afecto? Fémur. En la imagen 1, ¿qué características me orientan hacia el tipo de lesión? Ruptura de la corteza. Acá hay una evidente ruptura de la corteza. ¿Qué tipo de lesión es? ¿Lítica o blástica? Es una lesión lítica. Fíjense cómo destruye el hueso. Me vuelve, y esto ya es infiltración a partes blandas. Esto ya es infiltración. Esto es la rótula, chicos. Por eso es que se ve en una incidencia lateral. Y en una incidencia lateral se ve lo lítico. Todo esto que está acá, esa parte, ahí se nota que es lítica. Esa característica, ¿sí? Bien. Centellografía. La centellografía es un estudio nuclear que se utiliza para evaluar cantidad de huesos afectos por la metástasis. ¿Para qué? Para saber qué hueso está más afecto y cuál es el que compromete la vida del paciente. Porque al paciente no se le puede meter en un hornito e irradiarle todo el cuerpo. El cuerpo tolera cierta cantidad de radiación. Entiéndase, radioterapia. Las metástasis óseas se tratan con radioterapia para que pare. Las metástasis óseas no se curan. Ya, una vez que están, están. ¿Se pueden mantener dormidas? Sí, con radioterapia. Pero eso en cualquier momento vuelve a despertar. ¿Cómo se ve una centellografía normal? El isótopo se metaboliza por riñón. Entonces es totalmente normal ver intensos los riñones. Se excreta por vejiga. Entonces la vejiga tiene que estar negra. Eso se llama intenso.
La columna vertebral, que es la porción, que es una de las porciones óseas que produce más células, se ve negra también, intensa. El resto de los huesos no. Y les voy a mostrar una centellografía normal. Acá está, entre otras cosas que les quiero mostrar, esta imagen que ven acá. ¿Ven? ¿Cómo se llama esta imagen? Sol naciente. Esto es té de Codman, capas de cebolla, aterciopelado y sol naciente. Hay algunas que se ven en radiografía, pero mejor se ve en tomografía. ¿Sí? Reacciones del periódico. ¿Qué tipo de estudio es este? Tomografía. ¿Qué tipo de lesión es? Plástica. ¿Verdad que es diferente a esa lesión lítica que yo les mostré de la columna vertebral también? Toda esta es la lesión plástica, todo esto es el tumor. Estas son las imágenes en sacabocado. ¿Se dan cuenta? Múltiples. ¿Y cómo es un sacabocado? ¿Conocen la cuchara para servir helado? Bueno, hagan de cuenta que eso fue lo que hizo esto en el cráneo, la calota, por eso de hecho que se llama sacabocado. Todas estas lesiones redondeadas que parecen hechas por una cuchara de helado, esto es mieloma múltiple, señores. Esto, bueno, estas son metástasis en realidad. Estas son las imágenes que ustedes van a ver en fémur, en húmero. Por eso es que se piden los pares radiológicos. Así se hace el diagnóstico imagenológico de mieloma múltiple. Esta es una centellografía normal y esta es una centellografía de un paciente con múltiples metástasis óseas. Los huesos, de hecho que los huesos que mayor producción tiene de células son las crestas ilíacas, el esternón, la columna vertebral, y no tanto la escápula, pero dependiendo de la intensidad puede ser esto normal. Porque esto tiene un medidor, así como la unidad de Husfield. No sé si se acuerdan de lo que yo les mostré en la unidad de Husfield, que es una unidad de medida. Si es que tiene esto 20, es normal. Ahora, si tiene una unidad de 40 por la cantidad de radiación que absorbe, eso es cáncer. Pero lo que yo quiero que vean es que de hecho la punción para el trasplante de médula ósea se hace de las crestas ilíacas, se hace del esternón. Entonces esos huesos, vejiga que está acá y riñones que están acá, tiene que estar intenso. Ahora, fíjense en lo que es la imagen B. Las hipercaptaciones que se notan bien, que se superponen a la captación normal de la columna vertebral, por ejemplo. Las parrillas costales no tienen por qué captar. El húmero tampoco, la calota tampoco, el fémur, fíjense la captación parcheada que tiene.
Esto es un paciente con metástasis. Para esto sirve la centellografía ósea, para ver, y probablemente la región irradiada sea la pelvis y la columna, porque eso le va a llevar a un aplastamiento y a una parálisis. Para esto sirve la centellografía ósea o la gammagrafía ósea, que es exactamente lo mismo. Bien. Ahí se ve la hipercaptación en una centellografía ósea. ¿Se entendió la clase, chicos? ¿Sí? Bueno, puedo borrar esas pizarras que están ahí.